Tu palabra, oh Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El tema para esta noche se llama, hermanos, la urgencia de mi restauración espiritual con Dios. Amén. La urgencia de mi restauración espiritual con Dios. Aleluya. Creo que todos conocemos bastante bien esta historia que acabamos de leer de la Biblia. Nosotros conocemos de un Pedro que fue grandemente utilizado por Dios. Si nosotros leemos la Biblia en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro totalmente diferente al Pedro que se hablan en los evangelios. Pedro, se considera que Pedro era un hombre bastante impulsivo, era un hombre bastante tosco para hablar, quizás hasta por momentos grosero, pero él en verdad amaba a Jesucristo. Él lo amaba con todo su corazón. Nosotros sabemos que amamos a nuestro Señor Jesús, pero hay momentos dados donde ese amor pareciéramos que lo olvidamos, como que prevalecen nuestros intereses personales antes que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando estaban haciendo la última cena, Jesucristo les dijo a sus discípulos en ese momento que posiblemente se iban a perturbar por lo que iba a suceder en esa noche. Les decía Jesucristo que era necesario que el pastor se fuera herido y que sus ovejas fueran dispersadas para que se cumplieran promesas, profecías del Antiguo Testamento. Pero Pedro, como lo impulsivo que era Pedro, le decía a Jesucristo: mira, Señor, le decía, yo voy a ir donde tú estés. Si es necesario morir, yo voy a morir por ti, Señor, y nunca te negaré, Señor. Esas eran las palabras que le decía Pedro. Eran palabras, como decimos los salvadoreños, que salen del diente al labio. Palabras que muchas veces nosotros las decimos sin pensar cuáles son las consecuencias que después vienen. Amén. Pero como muchos conocemos la historia, que hemos leído un poquito la Biblia, sabemos que Pedro al final negó a Jesucristo. Pedro lo negó. Dice la palabra de Dios que cuando él lo negó y escuchó a aquel gallo cantar, dice, Pedro se entristeció en su corazón, salió huyendo del lugar donde tenían a Jesucristo, donde lo estaban golpeando, donde lo estaba amarrado, estaba siendo avergonzado. Pedro salió de ese lugar y dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Amén. Dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. Pero ¿qué es lo que en verdad sucedió en ese instante? Ahí hubo una ruptura, hermanos, en ese momento. Hubo una ruptura, un quebrantamiento espiritual de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso nosotros en esta noche, la predicación es que nosotros nos restauremos espiritualmente con nuestro Señor Jesús. Así como Pedro quebró esa unión que tenía con nuestro Señor Jesús. Él se separó después de ese momento con nuestro Señor Jesucristo, porque él se sentía avergonzado por lo que había hecho. Él había dicho ante los demás discípulos de Jesús que él iba a morir si era necesario por Jesucristo, que él nunca lo iba a engañar. Pero cuando sintió que en verdad la muerte estaba cerca de él, tuvo que negar a Jesús para poder él vivir. Él se avergonzó, él se entristeció, él lloró y se apartó
de Dios. Él se apartó de la presencia de Dios por la misma tristeza con la que él se encontraba. Posiblemente, hermano, tú estés pasando por esta situación en este momento. Tu relación personal que has tenido con nuestro Señor Jesucristo la has roto. Posiblemente esa comunión que tenías con Jesús se ha quebrantado por algún pecado que tú has cometido en estos días, posiblemente hoy o años anteriores. Posiblemente tú estás en esa situación como Pedro se encontraba. Lastimosamente en la actualidad, aquí en la época presente, ser cristiano a veces simplemente ser solamente una fachada. Solamente nosotros venimos aquí a la iglesia, pero en verdad nosotros afuera andamos haciendo cosas que no corresponden como hijos de Dios. Aunque venimos bien vestidos a la iglesia, venimos con nuestra Biblia aquí en las manos, venimos a este lugar y empezamos a cantar, empezamos a aplaudir, empezamos a orar, empezamos a llorar, escuchamos palabra de Dios. Pero posiblemente solamente sea una apariencia la que nosotros vemos. Nosotros como personas, como cristianos, nos podemos engañar uno al otro. Hay un dicho salvadoreño que dice, caras vemos. Ya saben ustedes lo demás, ¿verdad? Posiblemente estemos en estas situaciones. Posiblemente, hermano, tú tal vez estarás en este lugar, pero tú tal vez posiblemente estés en adulterio y en fornicación. Andas haciendo cosas ahí en lo oculto, pero aquí aparenta ser una cosa. Aquí sos alguien totalmente diferente. Pueda que seas una persona, un hombre o una mujer que ande enamorando a medio mundo para ver qué consigue. Me acuerdo la vez pasada que nuestro pastor nos contaba de que un hermano cuenteándose a una jovencita en la calle, va. Ay, hermano, le decía la muchachita, va. Si yo soy de la Canaán, también le decía. Ah, pues allá te veo en la iglesia, mi amor, le decía, va. Somos descarados como hombres. Bueno, en el presente hasta las mujeres se van en cuenta. En el presente hasta las mujeres se van en cuenta. Ya no solamente son los hombres. ¿Por qué? Porque andamos cuenteando a medio mundo para ver qué conseguimos. Posiblemente, hermano, tú andes robando, andes extorsionando por ahí, pero aquí en la iglesia sos otra cosa. ¿Cuántas carteras se han perdido aquí de nuestras hermanas cuando están orando? Celulares se han perdido de acá cuando están orando. Biblias se han perdido de acá, hermano. Por lo menos la Biblia vale la pena que se la roben, ¿verdad? Tal vez la leen. Pero hasta eso nosotros acá. Miren, nosotros nos dimos cuenta una vez que estaban haciendo una rifa unos hermanos, rifando una guitarra eléctrica. Y los hermanos que la estaban rifando del grupo de crecimiento, los hijos de la hermana la habían ido a robar a otra iglesia. Y esa es la guitarra que andaban rifando. Y por cierto, un hermano de acá se la ganó, fíjense. Y él no la quiso regresar cuando dieron cuenta que era robada, ¿va? Porque él se la había ganado legalmente, ¿va? Fíjense que a las cosas que llegamos nosotros aquí en la iglesia. Otra vez en un grupo de crecimiento, bien contentos los hermanos, todos comiendo, tomando fruxi, tomando cuestiones y en un cuarto estaba la bodega llena de un carrito que habían desvalijado en la tarde. Y todos los hermanos en el grupo bien bendecidos, ¿verdad? ¡Qué bendición!, decían. Parece mentira, pero es verdad, hermano, mi hermana. A veces nosotros como cristianos, aquí en la iglesia aparentamos algo totalmente diferente a la realidad de la cual nosotros vivimos. Miren, posiblemente, hermanos, aquí podamos que entre nosotros en la iglesia hayan personas que hasta hayan asesinado. Que hayan asesinado o que estén asesinando también en la actualidad. Y nosotros aquí, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermanita, y todo bien tranquilo. Pero las apariencias engañan, ¿verdad? Posiblemente, hermano o mi hermana, tú andes de chambroso, de chambrosa,
de criticón, de criticona, hablando mal de tu amigo, de tu vecino, de tu familiar, de tu hermano, de tu prójimo, hablando mal de la iglesia, hablando pestilencia de la iglesia. Pero aquí Dios le bendiga, hermano, aleluya. Y ahí andamos con nuestra Biblia, ahí andamos predicando la palabra de Dios. Posiblemente hayas caído, hermano, tú en alguna de estas. Tal vez eres una persona celosa, una persona pleitista, una persona que le gusta causar divisiones. Porque de eso habemos muchos aquí en la iglesia. Como hijos de Dios, a veces nosotros, mejor la gente que no es cristiana, se trata bien. La gente que no es cristiana es más unida. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que Cristo dice la palabra que vendrá por un pueblo unido. Pero nosotros estamos más divididos que a saber quién. Esos somos los cristianos en la actualidad. Y saben, hermanos, esto dice la palabra de Dios que es pecado. Y si es pecado, has roto la comunión que tienes tú con nuestro Señor Jesucristo. Puedas que sea una persona que mira con desprecio a los demás. Aquí yo soy el mero mero. Aquí yo soy la mera mera. La iglesia sin mí no puede hacer nada. Si yo me voy de la iglesia, esa iglesia es capaz, va a desaparecer en un par de semanas. Yo soy perfecto. Yo soy el que todo lo puede. Mi hermano ahí, pelagallo, pelagato, dicen otros ahí, ¿verdad? Despreciamos a nuestros propios hermanos. Despreciamos. Y nos decimos llamar hijos de Dios. ¿Eres una persona de sociedad? ¿Saben que las personas de sociedad les gusta andar en actividades? ¿Les gusta andar en fiestas? ¿Les gusta andar en bailes? ¿Les gusta andar en bares? ¿Les gusta andar en clubes nocturnos? ¿Les gusta andar haciendo cosas ahí en lo oculto? Pero como son de sociedad, es que yo no soy un cristiano aburrido, hermano, hermana. Yo soy un cristiano de la vida moderna. Yo soy un cristiano de la nueva era, dicen otros. ¿Saben? Todo eso lo que hace es apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Habemos unos cristianos que de vez en cuando se echan unas 2 que 3 Pilsener por ahí. Unas 2 que 3 Polaroid, como dicen, o unas morenitas ahí. Y después venimos bien ungidos aquí al templo a saltar, a gritar, a cantar. Y qué ungido está el hermano, decimos por ahí, ¿verdad? Y de repente sentimos algunos olorcitos raros. No, hombre, es que es la hermana que se echa un spray raro ahí adelante, lo que le dicen a uno, ¿va? Habemos hermanos que se echan unos sus 2 que 3 cigarritos todavía ahí en lo escondido, pero cuando vienen en la iglesia y pasan masticando chicle, comiendo dulce de menta, para que los hermanos o la familia o los demás no se den cuenta las cosas que anda haciendo. Amén. Miren, hermano, todas estas cosas nos hacen apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas y muchas cosas más. Hay hermanos también. Una vez me di cuenta de una hermana que andaba allá donde la brujita que le hicieran allí una su limpia para que le fuera bien en su negocio. Todavía vemos cristianos que andamos en esas cosas. Dice que eso es abominación ante la presencia de Dios. Eso es detestable para Dios, hermano. Y así como todas las otras cosas que les he dicho. Todo pecado es detestable ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esos pecados que son detestables, y cuando nosotros andamos pecando, lo que hacemos es cada día separarnos más y más de la presencia de Dios. Cada día lo que estamos haciendo es quebrantando espiritualmente la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes, así como Pedro, cuando estaba con nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Dios le preguntó 3 veces si lo amaba. Muchos teólogos dicen que posiblemente le preguntó 3 veces que lo amaba, porque eran 3 veces fueron 3 veces que lo negó Pedro también, ¿verdad?
Por eso dije que le preguntó 3 veces si lo amaba. Lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento, cuando estaba ahí reunido con sus discípulos, Él estaba restituyendo, Él estaba restaurando espiritualmente la comunión que Jesucristo tenía con Pedro. Y lo estaba haciendo de una manera pública. Pedro lo negó allá en lo privado. Nadie sabía lo que Pedro había hecho, solo Jesús. Pero Dios lo restituyó, Dios lo restauró públicamente ante todos sus demás amigos, ante todos los otros discípulos. Lo que yo te quiero decir en esta noche, hermano o hermana, es que así como Pedro fue restaurado espiritualmente, también tú puedes ser restaurado espiritualmente en esta noche. Amén. Tú puedes ser restaurado así como Jesucristo restauró la vida de Pedro ante sus demás amigos. Dios puede restaurar la vida de cada uno de ustedes. Pero también está en cada uno de ustedes aceptar si quieren restaurar su vida espiritual ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente les quiero decir 4 pequeñas cositas, 4 pequeñas características o 4 tips, como dicen en el área de informática, para poder lograr o para poder mantener esa restauración espiritual. Porque urge, hermano, que te restaures espiritualmente. Mire, ¿cuántos de nosotros estamos planificando ya actividades para el día de mañana? ¿Cuántos de nosotros ya planificamos actividades para el día viernes? ¿Cuántos de nosotros tenemos planificadas actividades para el sábado, para el domingo? Dentro de un mes, dentro de 2 meses tenemos actividades planificadas. Pero muchos de nosotros no estamos planificando arreglar nuestra vida ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Ustedes mejor que nadie saben que andamos mal, que andan mal ante la presencia de Dios. Aunque aquí solo cara veo yo, sus corazones no los conozco. Pero sí conozco a uno que en verdad conoce sus corazones y que esta noche puede restaurarlo, mi hermano, mi hermana. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa por nosotros y que fue traspasado por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra que Dios no se bajó de esa cruz por amor a ti y por amor a mí, hermano. Por amor a todos nosotros. Porque Él bien pudo haber llamado legiones de ángeles para que le ayudaran. Miren, si en la Biblia solo un ángel causaba grandes destrozos, causaba gran cantidad de muerte ante el pueblo de Israel. Un solo ángel. Pero si Él hubiera llamado legiones de ángeles, es capaz se acaba en la tierra. Pero no lo hizo por amor a cada uno de nosotros, hermano. Yo lo que te quiero dar son estas 4 pequeñas características. Está en ti si lo retomas o no. Mi deber como predicador es decírselas. Es decírsela y ahí haya en lo íntimo si ustedes lo hacen o no. Yo puedo planificar tantas cosas para el día de mañana, pero yo no sé si esta noche partiré ante la presencia de Dios. Y el problema es, hermano, que si yo parto en esta noche, en este momento, ante la presencia de Dios, estaré restaurado espiritualmente ante Dios. Por eso es urgente, hermano, que nos restauremos espiritualmente ante la presencia de Dios. Porque nosotros cuando tenemos aquí el féretro, todos hablamos cosas bonitas, que todos hablamos grandeza de la persona, todos hablamos cosas lindas, que era cristiano aquí, que era cristiano allá, que era evangelista, que era predicador, que era pastor, que era líder de grupo, que era de escuela bíblica, que era servidor, que era de proterreno, que era de escuela infantil, que era del cafetín, de cualquier lado. Hablamos cosas lindas de esa persona. Pero en verdad no sabemos si esa persona su vida la había restaurado en verdad ante la presencia de Dios. Amén. Una primera característica, hermano: sé humilde delante de la presencia de Dios. Seamos humildes ante la presencia de Dios. Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 11, hermano. Lucas capítulo 14, versículo 11.
Dice la palabra de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, aleluya. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí como cristianos, especialmente en el liderazgo, se dan estos problemas. Porque ya es supervisor de zona, ya quiere que todos lo respeten. Porque es diácono, quiere que todos lo respeten. Porque es pastor, quiere que todos lo respeten. Porque es encargado de un área determinada aquí en la iglesia, quiere que todos lo respeten, pero él no respeta a los demás. Anda viendo de menos a las demás personas, a los demás hermanos y hermanas. No somos humildes ante la presencia de Dios. No somos humildes ante Dios, hermano. Yo no les digo que nos humillemos ante las personas, pero que sí nos humillemos ante Dios, pero seamos humildes ante las demás personas, hermanos. Dice la palabra de Dios que al altivo dice que Dios lo ve de lejos, dice la palabra. Dios ve de lejos a aquel altivo. No, hermano, es que yo soy supervisor aquí en la iglesia, ¿va? Miren, si los privilegios que tenemos algunos, hermano, lo tenemos porque Dios es grande, porque la misericordia de Dios es grande, hermano. No porque yo merezca estar en este lugar, hermano. No porque los encargados de algunas áreas lo merezcan estar. Si hay gente mejor, más preparada allá afuera que una. Hay gente que más espiritual, más dedicada a Dios que uno. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos ha levantado a algunos ahí del polvo. Nos las ha levantado de la cuneta. Nos ha levantado ahí de ser bolito, ser borracho. Porque Dios es grande, hermano, y la misericordia de Él es grande. Seamos humildes, hermano. Humillémonos ante la presencia de Dios. Habemos muchos que ni para orar, teniendo buenas las rodillas, no doblamos rodillas ante la presencia de Dios. Porque eso es humillarse para muchos, ¿verdad? No, hombre, si se está humillando ante Dios, no ante el hombre. Por eso le digo, humillarse ante Dios es una cosa y ser humilde ante los hombres es otra cosa. Seamos humildes, humillémonos, hermanos, ante la presencia de Dios. Otra cosa, seamos personas de oración. Seamos personas que nos dediquemos a orar, hermano. Orar es lo que menos nos gusta a cada uno de nosotros. A veces yo lo digo, que a veces ni para comer oramos, hermano. Y habiendo tanta gente allá afuera, o entre el mismo el pueblo, que a veces no tienen ni para comer. Han venido aquí a la iglesia y le dan gracias a Dios, y llegan a su casa y solo acostarse y le dan gracias a Dios. Se levantan el día de mañana y le dan gracias a Dios, y salen a ver qué consiguen sin desayunar y le siguen dando gracias a Dios. Y habiendo muchos que tenemos empleo, habiendo muchos que tenemos buenas nuestras manos, habiendo muchos que recibimos bendiciones, botamos la comida, la desperdiciamos, viendo que el hermano que está a nuestro lado tiene necesidad, preferimos botarlo, que se nos juqueen, como dicen las hermanas, los frijoles, pero no darle un bocado a la persona que está a nuestro lado, al vecino que está necesitado. Busquemos de la presencia de Dios por medio de la oración. Redoblemos nuestra rodilla para hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Contémosle esta noche lo bien que nos fue en este día. Él ya sabe que nos ha ido bien, pero Él quiere escuchar de sus labios lo bien que le ha ido este día. Él sabe que lo asaltaron, que tal vez le pusieron la pistola, le pusieron una navaja, le quitaron las cosas y ni cuenta se dio. Pero dígaselo a Dios en esta noche, dígaselo a Dios en la mañana, dígaselo a Dios en cada momento. Dios se agrada que nosotros hablemos con Él. Dios se agrada que usted se comunique con nuestro Señor Jesucristo. Por cualquier cosa que usted considera que es insignificante, para Dios es importante. Para Dios es grande lo que le está pasando a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Hablemos con Dios. Cuando vayamos en esos autobuses, en esos microbuses, aunque lleven esos grandes musicones, en nuestra mente vámosle cantándole alabanza a Dios. En nuestra mente vamos, alabaré, alabaré.
Y solo alabaré, porque no se puede en otra, pero síganla cantando porque es para Dios. Oremos, hermanos. Busquemos a Dios por medio de la oración. Hay una alabanza muy bonita que dice que el poder del cristiano está en la oración. Ese es un arma importante que tenemos los cristianos. Y sabiendo que es un arma, no la usamos. Preferimos mejor confiar en una 9 milímetros, quizás en una M16, en una aplanaespaldas, le dicen otros hermanos a los machetes, ¿verdad? Confiar en ellas, en esas armas, que confiar en el arma más importante que nos ha dejado nuestro Señor Jesús, y que fue la oración. Nosotros podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él oraba ante el Padre, cómo Él buscaba buena mañana. Todavía no había amanecido y Jesucristo ya estaba doblando sus rodillas, hablando con el Padre. Y nosotros, hermanos, nada. Vi un mensaje, una cita, yo creo que era de Gigi Ávila, que decía, por aquí lo tengo, perdón, se me ha olvidado: un cristiano que no ora es un cristiano sin Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene Dios. Porque si usted no ora, es porque no tiene Dios. Si no ora, es porque no cree en Dios. Si no ora, es porque no le falta nada, porque no tiene necesidad. Es una persona que no es cristiana. El que no ora no es cristiano, hermano, porque Dios nos ha mandado a que le oremos a Él. Amén. Otra característica: busquemos de la presencia de Dios por medio de la lectura de su palabra, por medio del ayuno por medio del ayuno y las vigilias. Fíjense que nosotros aquí en la iglesia tenemos escuela teológica todos los días sábados, desde las 3:30 hasta las 6:30. Pero muchos no queremos venir porque creemos que ya lo podemos todo. Pero si de repente le decimos: mira, hermano, búsqueme el libro de Judas ahí en la Biblia, está delante de Génesis, allá anda delante de Génesis buscándole. No sabemos nosotros dónde está. Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Leamos la palabra de Dios. Vengamos a estas actividades que tiene la iglesia para aprender más de la Biblia, hermanos, lo que son estas escuelas teológicas. Ahorita hay un grupo de hermanos que también está ahorita en la escuela de líderes, creo que se llama. También hay otro grupo de hermanos que está recibiendo clases de doctrina para bautizarse. La lectura es importante, hermano. Pero también no solamente necesitas mucho de nosotros. Solo abrimos la Biblia cuando venimos a la iglesia, posiblemente cuando vamos a un grupo de crecimiento o cuando estamos aquí en alguna actividad en la iglesia recibiendo clases. No, si también usted, hermano, debe de abrir la Biblia ahí en la intimidad de su hogar. Mire, por lo menos una media hora antes de dormirse, abra la Biblia y léala. Si le da miedo a usted solito, llame a su esposa y a sus hijos y empiecen a leerlo juntos, hermano. Leamos la palabra de Dios. Hagamos también ayunos, hermano. La última semana del 23 de febrero al 1 de marzo tenemos lo que se llama una semana de sometimiento espiritual. Todos los fines de meses vamos a estar haciendo esa semana de sometimiento espiritual. ¿Qué es esa semana de sometimiento espiritual, hermano? Ayunar a Dios.